Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Dice así la palabra: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, vamos a agarrar este contexto, y acá lo que está hablando es justamente del comportamiento y de las formas de hablar. Hay una versión que dice así, que es muy atinada leerla para que podamos desglosar bien la palabra. Dice: pórtense sabiamente con los cristianos y aprovechen el momento presente. En sus conversaciones sean siempre amenos y simpáticos, dando a cada uno la respuesta oportuna. Vemos acá que este trato, andar sabiamente con los de afuera, está hablando a personas incrédulas, personas que no conocen a Dios, que no conocen el camino. Hablan de una forma de conducirnos sabiamente, que es según la palabra, ¿no? Y dice también la conversación como debe ser, con gracia, dice, sazonada con sal, para responder como sepáis a cada uno. Entonces entendemos acá la palabra de un comportamiento y un hablar, y escuchen bien porque acá fallamos todo, creo. Dice así la palabra, y lo vuelvo a leer, esa versión que me gustó: pórtense bien con la gente que no es cristiana y aprovechen cada momento presente. En sus conversaciones sean siempre amenos y simpáticos, dando a cada uno la respuesta oportuna. ¿Amén? Entonces, desglosamos acá y damos a entender que cuando estamos con personas que no conocen a Dios, el comportamiento como tiene que ser, como cristiano, bien, digamos, bien, de lo que se conoce que es cristiano, recatado, de buen hablar, de un comportamiento casto, serio, de no pelea, no discusiones. Hay tantas cosas, ¿no?, que se espera de un cristiano. Y cuando estemos charlando con ellos, como dice acá, que tenemos que ser agradables en la forma de responder. Agradables en la forma de responder. Entonces vemos que la conversación no solamente implica, hermano, no solamente implica que hablemos de la palabra, sino cómo conversamos y cómo le respondemos. Entonces de esa conducta está hablando, cómo actuamos en la manera de responderle. Y dice en Eclesiastés, y vamos a ir entendiendo de a poquito, Eclesiastés 12:10. Eclesiastés 12:10 dice así la palabra: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Vemos acá la palabra. Procuró el predicador hallar las palabras o palabras agradables y escribir también, dice, palabras de verdad. O sea, no quita, hermano, que si vos se lo decís bien no le vas a decir la verdad. Entonces yo entendía acá, por ejemplo, que el predicador a una persona que no conoce el camino le puede enseñar, le puede mostrar el error y el camino, pero sin buscar ofender. A eso es lo que vamos. Por ejemplo, la palabra habla de la prostitución, ¿no? O de la prostituta, ¿no? Dice así, pero, a ver, pero no por eso voy a buscar ofender, entonces tengo que tener unas formas cuidadosas en decirlo, al menos con las personas que son incrédulas. Yo voy a decir, tenés espíritu de prostitución, pero ¿cómo? Le voy a desglosar, voy a buscar la manera para que no ofenda y sea tropiezo para la salvación. Porque muchas veces hemos cometido eso, decir, tenés espíritu de prostitución o prostituta y así, y hablamos ligeramente y no sabemos que la otra persona se puede ofender y tal vez vos diga que se humille. Pero ¿qué está pasando? Acá dice persona incrédula o persona que no conoce, vos también podés ser de tropiezo. Entonces hay manera de decirle que tiene, por ejemplo, el espíritu de seducción o prostitución. A ver, también la palabra habla de la pereza, ¿no? Y a una persona no le voy a decir vago directamente, sino que voy a buscar la palabra agradable, amena, para decir el espíritu ocio, cómo se manifiesta el sueño, el cansancio, el no querer hacer nada.
Entonces voy a buscar mostrarle el error pero sin ofender. Y a esto se refiere las formas. Entonces así también para con lo de afuera tenemos que tener mucho más cuidado todavía. Y a ver, la otra vez porque pasó esto, y esto lo quería traer de ejemplo. Nosotros no festejamos el cumpleaños, se dijo en la mesa. Y la verdad que no lo festejamos. Pero, a ver, muchas veces queremos responder sin que nos pregunten. O sea, hablaron del cumpleaños, otra persona dice, nosotros no festejamos, y otra persona quería explicarle el porqué, pero nadie le preguntó. Entonces, eso está el hablar de más. Y entonces ahí es cuando nos desubicamos, cuando nadie preguntó, cuando nadie pregunta. Y esto es lo que caemos muchas veces en el error por hablar de más, por no tener cuidado, por no ser prudente, por no ser sabio, por no tener conocimiento en la conducción según la palabra. Muchas veces nos preguntan, ¿no? la gente que no conoce este camino, que viene, que visita, que está acá, que trabaja, nos preguntan preguntas del mundo, como se hace, ¿no? Cualquier cosa, a ver qué hiciste ayer y esto, lo otro, cualquier pregunta que sería, a ver, una charla natural. Y muchas veces no respondemos nada, ¿por qué? Porque está delante del otro hermano, entonces uno se pone en religioso y ahí también lo hace sentir incómodo. Eso también justamente nos habla acá que tenemos que responderle, pero de una forma agradable, no parca, no corto ahí, mostrando incomodidad, porque también lo hace sentir incómoda a la otra persona. Y esa persona te está buscando conversación porque quiere entrar en confianza, no se quiere sentir incómoda en el lugar. Entonces yo debo responderle y de forma amena. No me importa qué opine mi hermano, que si me va a acusar de que estuve hablando cosas naturales, por decir algo. Porque justamente esa charla se crea la confianza, ¿para qué? Para que después uno le pueda predicar. Entonces, muchas veces uno se pone incómodo y sí, no, yo no lo hice, yo no lo hago. O le preguntan cosas del mundo, ¿qué música te gusta? Y uno se calla, no, yo la verdad que no escucho más música, escucho música todo de Dios. A ver, vos le podés responder tus gustos musicales. Tranquilamente, a uno le gusta el rock, a otro el reggaetón y a otro la cumbia. Ponele que sea así. A mí me gusta, pero bueno, ahora busco con letra cristiana, sí, porque me hace bien y está ahí. Pero si te pregunta el por qué escuchás música cristiana y no música de la secular, la del mundo, ahí sí le puedes responder. Pero si no te pregunta, ¿para qué seguís la conversación? Porque si no te pregunta es porque no le interesa. Entonces ahí tenés que ser sabio para no ser de tropiezo. Porque en la multitud de palabras no falta pecado, dice. Entonces, si te pregunta, entra en la conversación. Si no te pregunta, cortá la conversación. O sea, se van dando las charlas, pero tenemos que saber cómo conducirnos. Entonces, ahí está la sabiduría de uno que sabe andar sabiamente, que uno que actúa sabiamente. Y, bueno, en 1 Corintios 10:32, 1 Corintios 10:32 dice así la palabra. Y en esto, ahora, se van a dar cuenta cada uno cómo responde, cómo actúa. Si vos tenés temor a tus hermanos y no contestás nada, te pones religioso. O si hablas mucho y no te están preguntando nada y agregás palabras sin que te pidieran opinión. Dice así la palabra, 10:32. Entonces tenemos que encontrar acá el equilibrio. Y eso lo da el conocimiento de la palabra. Y la experiencia, lógicamente, cuando uno se humilla, va a saber lo que va a hablar, lo que es debido, lo que no es debido. Digamos que tenemos que tener esa conducta siempre, la palabra lo dice. Pero mucho más cuidado cuando hay personas que no conocen el camino de Dios. 1 Corintios 10:32, dice así la palabra. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, dice acá la palabra. Judíos y griegos. Vemos acá la palabra ni a la iglesia de Dios. Bueno, yo tomaba acá la palabra, no sé bajo qué contexto, ojo, tengo una duda, porque falta de investigación, falta de lectura acá, porque ese griego puede ser un judío griego, como dice la palabra, que había unos griegos que buscaban al Señor, pero no quiere decir griego de cultura griega, sino griego de nacimiento, pero judíos
en tradiciones, todo descendiente de judíos. Y puede ser esto, que acá también lo esté tocando, pero muchas veces, yo lo tomaba acá, que muchas veces somos motivo de tropiezo por los comentarios o por la religiosidad. Entonces acá cuando me pregunta o cuando me dice el versículo, no sé motivo de tropiezo ni a judío, voy a poner judío como creyente y griego como incrédulo. Vamos a poner esas dos corrientes. Ni a mi hermano ni a los de afuera. Entonces, tenemos que buscar ahí cuál es el motivo de tropiezo. ¿Son mis comentarios que agrego de más, que no me preguntan, que hablo mucho, que son de tropiezo, que murmuro? O, por lo contrario, la religiosidad, no hablo nada. Me mantengo parco, no digo nada, ¿no? Porque me van a acusar que son muy mundanos. Y entonces ni una ni otra queda bien. ¿Por qué? Porque esa persona se va a sentir incómoda. Uno tiene que charlar, y charlar es lo que conoce. Va a charlar y después, como digo, esa charla va a justamente llevar el tema de la predicación. Muchas veces, ¿verdad? No se da, no te preguntan, tampoco lo imponemos por la fuerza, pero el Señor, si hay una necesidad y te pregunta, va a dar la libertad. A veces no da la libertad y uno fuerza la situación, está forzando la situación, quiere meterle demasiado la palabra cuando el corazón no está dispuesto, no te preguntó, no está abierto. Entonces ahí también caemos en descrédito. ¿Por qué? O somos de tropiezo. ¿Por qué? Porque ese corazón todavía falta que el Señor trate. Entonces, ¿qué pasa? Le cerramos el corazón porque después no quiere charlar con nosotros, no quiere venir. ¿Por qué? Porque vos le querés meter la palabra de prepo. Ahí está el tema también. Y yo no quiero decir con esto que vamos a conversar todos los días cosas que no son de Dios. Pero con la persona esta incrédula, con la persona que no te está preguntando, ¿por qué le tenés que responder algo que no te pregunta? Es igual que yo le pregunte a Priscila, ¿de qué color es esa planta? Y ella me responda, son las 19:48. ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Qué tiene que ver con el tema? No tiene nada que ver. O sea, si te preguntas, responde y contestá. Y esto lo va a decir también en la palabra. Ahora, dice acá la palabra en primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3:7 dice así: debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe gozar de buena reputación. El ministro de Dios debe gozar de buena reputación entre los de afuera. Y dice acá, para que no caiga en descrédito, dice, y en el lazo del diablo. Y yo entendía acá qué importante es que los comentarios de afuera se queden solamente en murmuraciones, que sean murmuraciones y no verdades. Porque hay murmuraciones, ¿no? Pero que esa murmuración no se convierta en una verdad. Por ejemplo, los de afuera saben bien, hermano, que un matrimonio no, vamos a decir, sí, matrimonio cristiano, mayormente van los dos a la iglesia, se llevan bien. Cuando hay discusiones, pleito, y se escucha para afuera, produce un escándalo. Ese es un motivo de tropiezo. La persona de afuera sabe que el creyente o el hijo de Dios no dice mala palabra. Y si la escucha, es un motivo de tropiezo. Entonces, ellos saben algunas conductas que tienen que tener los cristianos. Saben que no se pelean, pero muchas veces el cristiano pelea o es peleador. Entonces, ahí cae en descrédito. Y esto también impide la salvación. ¿Por qué? Porque ¿quién te va a querer de afuera? Si los cristianos son, o los que están en la iglesia, son los mismos que yo. Toman, si lo ven tomando, dicen malas palabras, si lo escuchan. En el matrimonio pelean, aunque todos tenemos diferencia, no debe eso salir para afuera. O sea, uno se debe humillar para que esa discusión momentánea no se transforme en grito y que salga para afuera y que se enteren, ¿no? Entonces, esas cosas uno tiene que tener cuidado. Y muchas veces, es verdad, se nos escapa la tortuga, pasa.
pasa, pero uno tiene que ir superando, se tiene que ir humillando. Me pasó, pero estoy hablando hace muchos años. Tuve una discusión en mi matrimonio y bueno, y la discusión fue fuerte. Después, cuando miré por la ventana, había una persona que estaba quietita ahí, escuchando todo lo que estábamos diciendo, todo lo que nos estábamos echando en cara. Bueno, eso va para afuera y es motivo de tropiezo. Porque ¿qué diferencia van a ver nosotros con la gente del mundo? Si acá están las soluciones, decimos, y nos portamos o actuamos de la misma manera, es motivo de tropiezo. Entonces ahí cae en descrédito nuestra vida y no nos puede creer nadie, y no viene nadie a la iglesia, no viene nadie a la salvación, no crece la obra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos impedimos la obra. Me dice también en Efesios 5:15, Efesios 5:15, dice así la palabra: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. No como insensatos, sino como sabios. Tenéis cuidado cómo andáis, dice la palabra. Entonces siempre nos pide que seamos como sabios. Pero ese andar sabio no es solamente delante de tu hermano o delante del pastor. Uno, si es sabio todo el tiempo. Va a ser sabio acá, sabio en la vereda, sabio cuando esté viajando, sabio en Morón, sabio en Castillo. Sabio en cualquier lugar por donde ande, va a tener cuidado, con sabiduría. O sea, con buen testimonio. Entonces, mi mala palabra, mi actuar con hipocresía, mi enojo, eso es lo que me dice acá la palabra. Eso tiene que estar fuera de la conducta del Hijo de Dios. Sabio. Y cuando digo sabio, digo otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, ponele que yo esté caminando acá y yo soy muy recatado, no miro a nadie, por ejemplo. Póngale que no miro a ninguna chica, me porto bien, soy fiel en mi matrimonio, pero cuando yo estoy en Morón, por ejemplo, estoy de compra, pasa una chica linda y me doy vuelta, entonces mi actuar es fingido acá, porque dice, acá la palabra, andá, dice, como sabios, tened cuidado que anden como sabios. Entonces siempre debo andar como sabio, no solamente al ojo, que acá quiere aparentar una cosa, pero te das vuelta y comentás. O en los comentarios mismos, porque muchas veces uno es prudente, sí, la palabra de Dios y todo eso, y empieza a aconsejar al hermano, pero cuando viene algo, o sea, hablando un poquito, que ustedes son jóvenes, de las pasiones, que te apasiona, que te gusta, ya están los comentarios a escondidas. O los comentarios que se van hablando por lo bajo, y que me gusta, y qué bueno que está, y qué buena que está, y qué linda que es, y así. Entonces, eso no habla de sabiduría, eso habla de fingimiento. Entonces, vemos acá la palabra, dice, andad como sabio, dice, tened cuidado. Entonces, está diciendo, en todo tiempo, por donde andes, hermano, por donde andes. Muchas veces, también hay una verdad, ¿no? Hay una verdad que nosotros, muchas veces, o no nosotros, la persona que es astuta quiere salir preferentemente sola, ¿no? Preferentemente sola, ¿por qué? Y digo, cada caso es particular, pero estamos hablando en cómo actúas fuera de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque justamente, si vos sos astuto, astuta, te puedes desviar del camino. Entonces, preferís no tener compañía. Entonces, como está la ocasión esa de caer, la falta de humillación, entonces uno se desvía. Si es muchacho, o se va con una chica, o se desvía a un barcito y se toma un traguito porque tiene sed. Así también las mujeres, si le gusta un chico, se desvía por el camino, hay contacto. Y bueno, esos son motivos de tropiezo. Y dice, andad como sabio. Andad como sabio. Y hoy, por ejemplo, la palabra que tocaba la mañana, que se tocó la mañana, hablaba mucho del yugo desigual. Pero el yugo desigual hoy, la verdad es que el Hijo de Dios ni necesita salir, vamos a decir, o recibir en casa. Hoy con el teléfono tenés el yugo desigual.
porque seguís la tendencia, seguís los influencers, que influencia sobre qué, sobre tu forma de pensar. Entonces, está todo eso. Hoy con el teléfono hago todo. Entonces, ¿usa herramientas Satanás? ¿Es astuto Satanás? Y sí, así actúa Satanás y, como dice, acá en todo tiempo, por donde dice la palabra, al levantarnos, al acostarnos y por el camino, debemos tener presente siempre la palabra. Que Dios está observando. Nosotros no tememos a Dios, sino tememos más a los hombres, a los que puedan opinar, a los que puedan decir, más que a Dios. Cuando la palabra dice, temed a Dios y no a los hombres, dice la palabra. Y dice acá en Efesios 4:29 también, Efesios 4:29. Dice así la palabra, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, según el momento, para impartir gracia a los que escuchan. Esta palabra en realidad está hablando para creyentes, pero nosotros vamos a llevar el contexto de los de afuera. A ver, dice, no salga ninguna mala palabra, o palabra mala, dice, palabra mala. O sea, palabra, a ver, cualquier palabra que te sea de tropiezo, de contaminación. Y yo digo, ¿cómo esa palabra mala, vamos a llevarlo en el contexto de cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Entonces, la persona que del mundo sabe que nosotros tenemos una forma de hablar, que tenemos que hablar de la Biblia, de las maneras de Dios. Sin embargo, está esa palabra gato, 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 gatito, gatito, gatito. A ver, eso es vocabulario del mundo, por decir algunas nomás. Y estas palabras son mal vistas hasta para alguna gente del mundo que no habla de esa manera. Entonces, nuestra manera recatada, educada de hablar, sin grosería, sin ser burdos en el lenguaje, es la que están bien vista para un creyente. Entonces, cuando más alimentamos nuestra forma de hablar de la palabra, va a ser más correcta. Entonces, como dice acá la palabra, sino la que sea para la edificación, dice, según la necesidad del momento. Entonces, la necesidad del momento está hablando justamente de la oportunidad para dar un buen consejo según la palabra. Y acá dice, según la necesidad del momento. Y cuando dice según la necesidad, no está diciendo fuera de contexto. Ahí está el tema, cuando caemos en habladurías. Como dije, muchas veces nos pregunta por una cosa, nosotros contestamos otra, nos vamos fuera de contexto, seguimos hablando, son motivo de tropiezo, dice en Proverbios 10:19, muchas palabras nos falta pecado. Entonces, lo que te pregunta, contestá, nadie te lo está impidiendo. Pero no contesté fuera de contexto, no haga otra charla de esa charla y más charla y más charla y más charla, porque al final cae denso y al final es motivo de tropiezo. Uno tiene que saber cuándo cortar ese tema, saber cuándo, darle una oportunidad a que te pregunte también, porque se hace un monólogo muchas veces y la otra persona te queda mirando con los ojos abiertos y vos no le das chance ni siquiera respirás para hablar. Entonces es motivo de tropiezo también. Entonces, digo, fuera de contexto también. ¿Por qué? Porque si te pregunto por una cosa, y vuelvo a reiterar, si yo pregunto por el color de la planta y me están respondiendo con la hora, no tiene nada que ver con el tema. Entonces, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a lo que escuchan. Y digo, ¿no? Muchas veces estamos hablando de la palabra de Dios y de la idolatría y estamos apuntando a un tipo de pecado y le agregan otros temas de idolatría, bla, 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 y después ya le agregaron las fiestas paganas, fiestas de cumpleaños, por decir algo, pero no te preguntó y no iba al contexto de la necesidad de esa persona. Entonces, ¿para qué agregar? Porque ahí cae denso el tema. Y ahí te fuiste del tema, y ahí ya no cae con peso, y ahí son motivos de tropiezo, porque te está preguntando sobre la necesidad para edificarlo, para darle un buen consejo según la palabra. Y dice también en Primera de Pedro 3:5,
Primera de Pedro 3, 5. Dice así la palabra: sino santificad a Cristo como Señor nuestro en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo el que demanda la razón de vuestra esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con espíritu de mansedumbre y reverencia. ¿Esta es la versión? 3.15. Ah, me equivoqué, 3.15. Primera de Pedro 3.15. Dice, estando siempre preparados, dice, para presentar defensa ante todo el que demanda razón de la esperanza. Pero hacerlo como dice, con espíritu de mansedumbre. Y estando siempre preparados, lo que implica es que la preparación, ¿por dónde viene? ¿Cómo le vas a responder? ¿Con qué le vas a responder? Con la palabra. Entonces, a ver, la palabra de Cristo more en abundancia, dice, ¿no? More en abundancia. Pero si yo no tengo palabra, ¿cómo le voy a responder? ¿Con qué le voy a responder? Y ahí es que empiezan los latiguillos. Y bueno, Dios nos manda que nos humillemos, ¿entendés? Y al tiempo te va a revelar, ¿me entendés? Porque, bueno, esto es profundo y cada uno tiene su pecado, ¿me entendés? No hay una respuesta segura, se ve la duda, se nota de lejos. Entonces tiene que estar la palabra de Cristo en abundancia, con versículo, sea con contexto histórico, pero saber responder a aquel que te está preguntando. Y dice acá la palabra, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces esta mansedumbre, reverencia, ¿cómo contesto? Porque también está la parte que puedo saber la Biblia de tapa a tapa, puedo saber todo el contexto. Pero ¿qué pasa? Yo estoy enojado, yo estoy siempre de mal humor, siempre contesto mal. Entonces, esto es lo que justamente trae tropiezo. Y me voy a acordar de una situación. Había un albañil acá, el que revocó toda la parte de afuera, y él era de esas personas que eran, vamos a decir así, jodonas, que siempre quería bromear así, y a cada uno le buscaba, por un lado, para hacerlo incomodar, para que él se ría, ¿no? Y le tocó justamente el hermano Marquito. Y ustedes saben lo que es el hermano Marco. Y el hermano Marquito no lo podía agarrar ninguna. Y vino el albañil y dijo, no lo puedo enganchar ninguna. A Marquito siempre está tranquilo, siempre te responde bien, nunca lo puedo enganchar ninguna. Y siempre me responde con la palabra, dice. Y se reía. Pero justamente ese es el buen ejemplo que uno debe tener, que no lo debe superar la situación, porque muchas veces te hacen preguntas malintencionadas para hacerte enojar. Entonces, te vienen a cargar, no te hacen preguntas de la Biblia. ¿Y qué pasa? Eso muchas veces cae en una réplica o una forma de contestar, pero con ira, con enojo. Y uno le quiere, a ver, como dicen ustedes, le corté el chorro ahí, le hice cortita para que no me moleste más, para que no me jode más. No, conmigo no va a jugar, algo así. Uno contesta mal y lo que trae es murmuración. Por el contrario, los que contestaban mal fueron de tropiezo. Entonces, esta persona, al ver eso, dice, ¿cómo es hijo de Dios? ¿Cómo es la iglesia? Porque tienen al cristiano, el hijo de Dios, que siempre está de buen humor, que siempre nunca te va a contestar mal, que no te va a contestar con una grosería. Entonces uno tiene que tener una forma recatada, una forma equilibrada de manejarse, de conducirse, y ahí es cuando yo me tengo que humillar también. ¿Tengo espíritu de ira, de enojo para contestar? Bueno, ahí lo analizo por la palabra, porque yo sí tengo que responder si me pregunta. Pero ¿qué pasa? Como dice acá, con espíritu de mansedumbre. Y eso es lo que cuesta. Muchas veces cuando la persona es cargosa, cuando la persona es malintencionada, cuando la persona tal vez no te viene a preguntar la Biblia, pero sí te viene a provocar, uno tiene que saber responder, dice. Entonces, esa mansedumbre la da el Señor, por supuesto. Como dice, la blanda respuesta aplaca la ira.
La palabra áspera hace subir el furor. Eso es lo que produce muchas peleas, muchos choques y muchos tropiezos. Entonces, tal vez la persona no te va a pelear, pero vos ya caíste en descrédito y el Señor pide cuenta. Y ahí es cuando tenemos que trabajar ese espíritu de cómo contesto. Si soy airado, soy enojón, si busco provocar a las personas, si soy motivo de tropiezo en mi hablar, pedirle perdón. Señor, cambia mi vocabulario, mi conducta, que yo pueda contestar bien, que yo me pueda conducir bien, que con mis actitudes, con mis maneras, pueda ser ejemplo a las personas que no conocen la palabra. Dice en Proverbios 16, 21. Proverbios 16, 21, dice así la palabra. Dice así: el sabio será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión, dice. El sabio será llamado prudente, dice. Prudente. Y este versículo es lo que me trae memoria cuando dice: hallarás buena opinión delante de los demás. Cuando abrazás la palabra, ¿no? Cuando cumplís la ley. Cuando cumplís los mandamientos, como dice en ese Proverbios, creo que está. Y, a ver, justamente la prudencia es la que va a hallar buena opinión delante de las demás personas. Van a hablar bien de vos porque sos prudente para contestar. Y dice, y dulzura de palabras aumentan la persuasión. La dulzura, no la ira, no el enojo, no el mal responder. Aumentan la persuasión. Y la persuasión es saber convencer, el poder de convencimiento para con las demás personas. Entonces, si vos, por ejemplo, sos prudente, esto está diciendo, y hablás la palabra de Dios, porque está hablando de un sabio que utiliza la palabra, pero ese sabio es prudente y tiene palabras dulces para decirla, contesta bien, entonces condice con lo que está hablando. Una persona sabia habla del amor de Dios y no transmite ira, va a transmitir el amor de Dios, la forma de contestar, a eso es lo que voy. En cambio, una persona que habla de la palabra de Dios, del gozo, la paz, la alegría, y tiene la trompa por el piso siempre, o siempre contesta mal, o siempre está discutiendo, siempre está peleando, entonces es todo lo contrario, no condice o no guarda relación con lo que está predicando. Entonces, por eso mismo vemos acá la palabra. Dice, el sabio de corazón será llamado prudente. Entonces, ¿quién va a alabar? Como se alababa la mujer virtuosa. Van a alabar los que lo ven. Van a decir, qué buena persona, lo van a honrar. Qué manera de conducirse. La verdad que sí. Entonces, cuando le empezás a predicar, cae con peso tu palabra acá, dice, y la dulzura de sus palabras aumenta la persuasión. La forma, porque sos prudente para decirlo, entonces lo vas a dejar, a ver, hasta lo vas a convencer, como dice acá la palabra. Aumenta la persuasión. Entonces guarda relación y tal vez la otra persona, a ver, puede ser que no tome la palabra, no venga al camino, pero tu prudencia es lo que va a observar siempre y no va a poder hablar mal de vos. Entonces ahí es exaltado también el nombre del Señor, es honrado el nombre del Señor en nuestros testimonios y en nuestra forma de hablar. Amén. Eclesiastés 10:12 dice algo parecido. Eclesiastés 10:12 dice así: llena de gracia son las palabras del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Vemos, llena de gracia son las palabras del sabio. Y esta gracia quiere decir que son placenteras sus palabras, que son agradables, que son estimadas, o sea, se tienen en valor, o sea, caen bien. Eso está diciendo. Caen bien la palabra, las formas del sabio. El sabio sabe cómo hablar, sabe cómo tratarte. ¿Por qué? Porque es una persona formada ya, primeramente en la palabra, pero esa palabra se hizo vida. Se hizo vida, se formó en su alma. Entonces tiene una forma de hablar. Cuando habla del amor, transmite amor. ¿A dónde viste un actor, por ejemplo? En lo natural, ¿no? Un actor que esté hablando del amor y sin embargo transmite odio en su cara. No.
se relaciona su vocabulario, las cosas que está diciendo, las palabras, con su cara. Vieron que el actor sabe actuar, por eso dice, ¿no? Te transmite amor. Cuando el actor tiene que seducir a una chica, por ejemplo, transmite esa seducción. Transmiten todo con la cara, con las formas, con los gestos. Y así también la palabra de los sabios de la misma manera. De la misma manera, todo lo que transmite porque lo está viviendo y lo siente. Entonces eso es lo que vas a transmitir y vas a poder convencer a los demás. Y como dice acá, mientras que la palabra de los necios, dice, a él lo consumen. La palabra de los necios. Y bueno, la palabra de los necios, entendamos esto. ¿Quién quiere escuchar a un necio? Una persona que habla tonterías todo el día. Nadie. Se apartan todo. Nadie lo quiere escuchar. Entonces, vemos que también nos dice, si vos hablas pavadas todo el tiempo, no te van a tener como una persona seria. O le das a la pavada y después le querés predicar la palabra del Señor. O sea, no hay relación. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un rechazo de esa persona hacia vos, porque no está guardando relación con lo que predicás, actúa de otra manera. Entonces vemos cómo la conducta y las palabras tienen que ir de la mano siempre, siempre, siempre. De lo contrario, a ver, yo digo, ¿no? Porque parece que está prohibido reírse. No, reírse te podés reír. Reírse te podés reír, pero bueno, no a que estés todo el día riéndote desmedidamente, en el sentido que no hay motivo para reírse y vos te estás riendo como una persona necia, tonta. Y por el otro lado, también tenemos el tema que muchas veces estamos mal, ¿no? O algunas veces estamos luchados, vamos a decir así. ¿Vamos a tener mal humor en ese momento? Sí, estamos luchados y tenemos que tratar de pedirle al Señor que nos saque el mal humor para que podamos vencer, porque la realidad a veces estamos así, bajoneados, estamos de mal humor. Pero tampoco, a ver, está permitido. Y muchas veces eso se toma, el mal humor, siempre la cara larga, es como una persona que sigue el camino de Dios. Y no es así. No es así, no tiene nada que ver Dios con el mal humor. Entonces vemos que la conducta habla mucho, nuestra forma de actuar, nuestra cara transmite mucho, nuestra forma de hablar transmite mucho a la persona que está enfrente. Y entonces tengo que tener un equilibrio. Cuando dan las cosas para reírse, me río. A ver, y cuando no da para reírse, voy a tratar de humillarme. ¿Para qué? Para que yo tenga una buena cara, por lo menos. No te digo reírme, pero sonreír. Buen día, así, y no la cara por el piso. Es lo mismo que yo diga, ¿no? En un velorio. ¿En un velorio da para reírse? No, no da para reírse. Entonces no es el contexto, no amerita la situación. Pero así también la cara de amargura es lo que está transmitiendo nuestro estado de ánimo. Entonces, vos hablar del amor de Dios, del paz, gozo, alegría. ¿Hay gozo en tu corazón si tu cara está por el piso? No. O si tu forma de responder está por el piso, vamos a decirlo así. No. Entonces, de eso debemos humillarnos, para que siempre estemos dispuestos, siempre estemos de buen humor o de buen ánimo, como dice la palabra, listos, para que podamos predicar. Amén. No seamos tropiezos. Dice así también en Lucas 4:22. Lucas 4:22. Dice así: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Acá está hablando de Jesús. Dice que todos hablaban bien de él. Hablaban bien de él. Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Llenas de gracia. Todos hablaban bien de él. Entonces, a ver, acá se relaciona la palabra con la conducta. Y así también, lo que yo predico debo vivirlo. A eso me está diciendo. Entonces va a salir a transmitir, no es un esfuerzo propio, es un pedirle al Señor que nos cambie el carácter, que nos dé espíritu de mansedumbre, de paz, de gozo, de alegría, que podamos sentir
lo que la palabra nos quiere enseñar. Lo que la palabra nos enseña a nosotros que se pueda formar en nuestra vida. A ver, todos hablaban bien de él. Y acá en Proverbios, como hoy lo nombré en 3.3, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y dice en el 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás gracia y buena opinión. Esto es lo que halló Jesús. ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra. Entonces, ¿la palabra qué te trae? ¿La palabra no te trae gozo? ¿No te conforta el alma? Como dice la palabra en Proverbios 23, confortarán mi alma, dice. Confortarán mi alma, me harán sentir bien, me darán fuerzas, me darán, estaré de buen humor. Eso está diciendo la palabra acá. Y, a ver, dice: y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, dice, que salían de su boca. Hasta ahí vamos a leerlo. Entonces, cuando las palabras, hermano, que habla de la sabiduría de Dios, son sabias, son palabras mismas de Dios, va a salir con poder, pero cuando hay, ¿qué? Humillación. Cuando hay pedir perdón. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que siento voy a transmitir. Pero si yo, al contrario, no vivo lo que pretendo transmitir, no va a llegar a las demás personas. ¿Por qué? Porque con mis gestos, con mis actitudes, estoy transmitiendo otra cosa diferente. Y vos fíjate cómo era la vida de Juan Bautista. Juan Bautista dice que él le predicaba a Herodes, y Herodes dice que lo escuchaba de buena gana. Dice que lo escuchaba, se quedaba atónico, se quedaba con la boca abierta, siempre escuchando. Y eso es lo que quiere hacer de nosotros. Dice que Jesús también, cuando él predicaba, dice que se maravillaban también, como lo dice acá. ¿Por qué? Porque enseñaba como el que tiene autoridad y no como los fariseos y publicanos. O sea, podemos saber de la palabra, podemos portarnos rescatadamente, podemos ser ejemplo ahí, pero delante de la persona, pero mi cara, mis formas, mis actitudes son las que dicen mucho ahí. Entonces no condicen con la palabra que estamos predicando. Sí, debemos estar de buen humor los cristianos. Gozo, paz, alegría. Pero si en la mesa estamos peleando, estamos discutiendo y el impío lo está viendo, entonces no condice con lo que predicamos. Hablamos del amor de Dios y nos estamos pegando palazos. Entonces, ¿para qué me va a venir el creyente, la persona incrédula al camino? Si estamos actuando igual que esa persona, no somos, en nada hemos cambiado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Va a decir. ¿Y para qué voy a ir a la casa de Dios si acá son todos gallitos y después que me van a querer tener así? También no. Entonces, vemos cómo nos enseña la palabra, sabiamente, según la palabra, pero eso también debo sentirlo. En hecho y en palabra, mi conducta tiene que ser como lo dice la palabra del Señor. Tengo que sentirlo todo lo que hablo. Entonces, eso es lo que va a traer poder de persuasión. Y poder de persuasión, esto lo digo, no tiene nada que ver con los gritos. Porque yo te puedo hablar del amor de Dios a vos, y puedo transmitir el amor de Dios, te lo puedo hablar, porque ese momento es que vos necesitas el amor de Dios. Entonces, el Señor te quiere cambiar, el Señor quiere hacer bien con vos, pero lo voy transmitiendo con la cara. El Señor te ama, el Señor te dice, vení a su camino para sentirte bien, y lo transmite en la cara, lo dice todo, aunque yo no lo digo con la cara ahora. Pero lo dice con la forma que te habla suave, que te transmite, que muchas veces te agarra la mano, te da un abrazo, y eso lo sentís. Y eso es el poder de Dios. No simplemente porque a veces podemos estar quebrantados y pegamos 4 gritos y pensamos que eso confundimos con la autoridad de Dios. Y tal vez a veces lo podemos hacer. Y a veces sentimos eso, pero estoy hablando de lo que siento cuando estamos hablando mano a mano. Un abrazo ahí, una charla, y la forma de transmitir con mansedumbre es la que van a decir todo y la que van a convencer. Amén.